De la mañana y 6 minutos y vamos a hablar nuevamente de un tema que en más de una oportunidad nos ha ocupado aquí en Arriba Gente y tiene que ver con las enfermedades raras. En este caso, por el Día Mundial de las Enfermedades Raras, por una nueva campaña para difundir, en definitiva, los esfuerzos que se realizan para tratar de promover lo que más importa, que son los proyectos de investigación científica que, bueno, obviamente puedan permitir encontrar tratamientos o mejoras en los tratamientos de las diferentes patologías muy poco frecuentes. En este marco vamos a recibir a Catherine Bentancor Arévalo, que es licenciada en Biología Humana, integrante de la Fundación FUPIE. Catherine, bienvenida, un placer realmente tenerte en esta mañana. Cuando hablamos de enfermedades raras o poco frecuentes, para tener clara, hay como un catálogo, digamos, sabemos, están identificadas en un grupo de enfermedades raras. ¿Cuántas son? Y aproximadamente hay más de 700 enfermedades raras conocidas y la frecuencia es de un 5%. En realidad, enfermedades raras llamamos poco frecuentes. Claro. Que son de poco diagnóstico y algunas de ellas no tienen tratamiento o tienen poco tratamiento, que es lo costoso, ¿no? Claro. Y obviamente al ser enfermedades raras, lo que primero pensamos es que son pocas las personas que se encuentran afectadas en nuestro país y en el mundo, más allá de que justamente la interconexión con los otros pacientes del mundo es lo que consigue muchas veces que se fomente la investigación y que, bueno, visibilicemos algo que de repente en nuestro país tiene 1, 2 o 3 pacientes. Eso es lo que sucede habitualmente, ¿no? ¿Y cómo está ese tema de red? ¿Hasta dónde influye para conseguir que los estados, que son en definitiva los que tienen que aportar para la investigación, finalmente lo hagan en proyectos científicos para estas enfermedades? Y en este momento el FUPIER está investigando enfermedades raras, pero no hay, lo que se busca es como recursos en los proyectos de investigación. FUPIER es la fundación que construyeron. Contanos un poco hace cuánto que está funcionando y cuáles son sus objetivos. Desde el 2015 está funcionando y el objetivo es, en primera instancia, ayudar a los pacientes, buscar fondos para la fundación y promover los proyectos de investigación. También se busca que conectar al paciente con un investigador, puede ser a nivel nacional o a nivel internacional. Las enfermedades raras afectan sobre todo a niños, ¿no? A niños. Muchas veces tienen origen genético. ¿Cómo es ese desafío de las familias? Porque claro, ya cuesta el diagnóstico y después cuesta encontrar un tratamiento para tener una vida digna, digamos, poder ir sobrellevando la vida. ¿Cómo es ese desafío? Los niños, afecta principalmente a niños menores de 1 año, son enfermedades severas y también a jóvenes. Por lo general el 80% son hereditarias. ¿Cómo es el derrotero que tienen en los prestadores de salud para diagnosticar, para tratar? No es muy bueno en cuanto a los prestadores de salud. ¿Cómo se clasifica para determinar que una enfermedad es rara o poco frecuente? Es decir, ¿qué condiciones tiene que cumplir justamente esa enfermedad para poder determinar, bueno, esta patología ingresa en lo que es, digamos, el conjunto de enfermedades raras? Primero, evaluar, se les hace un diagnóstico, el cual no es tan fácil de diagnosticar y podemos encontrar varias enfermedades raras, pero ¿faltan los screening en Uruguay? O sea, ¿falta mayor cantidad de screening como para poder detectar desde un primer momento? Porque muchas veces hemos entrevistado a papás, a familias que tienen, en muchos casos, a sus hijos con enfermedades raras, y lo que nos cuentan es que justamente se detectan, pero no en edades tempranas, que comienzan a aparecer o comienzan luego de mucho proceso de consultas médicas para lograr determinar eso. Sí. ¿Falta avanzar en esa...? Falta avance en cuanto a la investigación y
también en lo que es el diagnóstico, ¿no? Claro. ¿Cómo se tratan acá el conjunto de pacientes con enfermedades raras? ¿Hay un centro específico? Un poco lo que apuntaba también a la pregunta que hacía Lore, es decir, ¿hay una atención interdisciplinaria entre las distintas especialidades? Definitivamente hay que ir especialista por especialista consultando. ¿Cómo es? Por lo general hay pacientes que se conectan con la Fundación FUPIER y allí se les hace una entrevista, se les pregunta edad, nombre, se intenta llegar a un diagnóstico y allí se evalúa y luego, más que nada, asesoramiento genético. Claro. Y se conecta con la parte después de investigación. Claro, es importante la investigación para lo que viene después, además, ¿no? No solo para hacer un diagnóstico, una evaluación con ese paciente, sino para el futuro, mirando para lo que vendrá, ¿no? Catherine, nosotros hemos tenido aquí en Arriba Gente muchas entrevistas vinculadas a la dificultad que muchos pacientes encuentran, no de enfermedades raras, en la obtención de determinados medicamentos para ciertos tratamientos. Hemos hablado mucho del tema de la judicialización de la medicina, etcétera, etcétera, con el doctor Sereta, infinidad de oportunidades. Y se me ocurrió pensar, mientras íbamos hablando de estas enfermedades raras, que bien decíamos, y lo comentabas tú, en algunos casos ni siquiera existe tratamiento, pero en algunos casos los debe existir. Y me imagino que por ser enfermedades raras, por lógica, mucha de esa medicación debe ser muy cara, muy costosa. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? ¿Qué experiencias han tenido ustedes a través de la Fundación con respecto a una medicación que de repente no es la cura, pero sí es la mejora de la calidad de vida de algunos pacientes? ¿Qué experiencias se tienen con eso? Se vio que esos medicamentos, que si bien son costosos, luego que tiene mejora. Ajá. Y más que nada lo importante es siempre el enfocar en la investigación y esos medicamentos son muy costosos, pero por lo general hay veces que los pacientes requieren de ir al exterior para conseguir esos medicamentos. Catherine, el 29 es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. ¿Qué actividades se van a hacer en ese marco? Celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Las actividades son a través de las redes. También lo que se busca es concientizar a la población, que apoye. Les cae además, particularmente siempre lo celebran el 1 de marzo, porque muchas veces el 29, cada 4 años en realidad, cae un 29 de febrero por bisiesto, ¿no? Pero en este caso hacen una actividad o plantean una carta de Luis, emulando un poco que el presidente electo Luis Lacalle Pou asume el primero, pero de un paciente que es, en definitiva, tratando de concientizar. ¿Esa carta la van a difundir a través de redes sociales? Sí, se va a difundir a través de las redes sociales, Twitter, Instagram, para poder tomar conciencia sobre el tema. Para que la gente tome conciencia. Muy bien. Vamos a agradecerle mucho a la licenciada en Biología Humana, integrante de la Fundación FUPIER, Catherine Bentancor Arévalo, estos minutos en los que hemos hablado a propósito del Día Mundial de las Enfermedades Raras, de ellas y de la situación un poco en nuestro país, de sus pacientes y fundamentalmente de los familiares, que son en definitiva quienes reman, sufren y se sacrifican para tratar de mejorar un poco la calidad de vida de quienes contraen estas enfermedades o quienes son portadores. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Así hemos estado dialogando con Catherine Bentancor Arévalo en la mañana de Arriba Gente.